Las bendiciones. Mi nombre es Abel González y soy pastor aquí en una ciudad de Oregon, la ciudad de Beaverton. Muy famosa esa ciudad para todos los jóvenes, porque aquí está la sede mundial de Nike. Cada vez que quiero puedo ir allí a entrar y mirar, pero no comprar porque son muy caros los zapatos. En esta iglesia estoy trabajando de pastor asociado con otro pastor y tenemos dos campuses, uno a 40 minutos del otro. El campus primero, o el lugar donde comenzó todo, tiene unos 200 y algo miembros de la congregación, y el campus nuevo, que hace 3 años que lo fundamos, está sobre los 120 hermanos que se congregan regularmente cada semana. Pensamos abrir un tercer campus vamos a decir, en el verano, y ya casi todas las condiciones están creadas en un lugar intermedio entre estos dos campuses. Así que, más o menos en general, ese es el trabajo que estamos realizando en compañerismo con el pastor principal de la iglesia y dos pastores más que están en camino de sumarse a nuestro trabajo misionero en esta región. Así que básicamente, una presentación rapidita de mi persona. Siempre es un gozo, un honor poder compartir un tiempo, y tengo una amistad eh, muy muy sólida con el pastor Darwin desde Cuba. También allá en Cuba cooperamos juntos en los ministerios, tanto de él en Santa Clara como mío en Camagüey. Así que para mí es un privilegio también poder ser parte de este momento con ustedes. Vamos a presentar este tiempo al Señor y vamos si les parece bien, ya irnos lanzando de lleno en nuestro tema. ¿Les parece? Amado Señor, te damos gracias por el regalo que es la iglesia, por la bendición que representa que tú tengas una iglesia en el mundo de la cual somos parte. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de juntos crecer. Te entregamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia evangelizadora, o sea, una iglesia que evangeliza de forma significativa y de forma distintiva, es una redundancia, es como repetir la misma idea, porque si es una iglesia de verdad, la razón de ser de ella es evangelizar. No debería llevar ese calificativo detrás. La iglesia es, por definición del Nuevo Testamento, la portadora del evangelio en el mundo. El evangelio no le ha sido encargado a los ángeles, no le ha sido encargado a las naciones, el evangelio no le ha sido encargado a los intelectuales, el evangelio no le ha sido encargado a los políticos, se le ha encargado a la iglesia. Decir iglesia es decir, soy portador, soy recipiente del evangelio de Jesucristo. ¿Sí o no? Pensé en eso, dije, esto es algo redundante. Pero entendí por qué, entendí el porqué de que tuviese este tema, y se debe quizás al hecho de que querer enfatizar la necesidad de que como iglesia de Cristo, donde quiera que estemos en el mundo, nos reencontremos con la misión. Tenemos que reencontrarnos con la misión de ser los portadores y propagadores del evangelio de Cristo en el mundo. Esto es algo que no ha cambiado. Desde que el Señor plantó su iglesia en la tierra, la plantó con esta promesa, mandamiento: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Van a recibir poder y ahora ustedes van a tener que ser testigos míos. Es decir, que desde la propia fundación de la iglesia, la evangelización le es esencial, le es propia, le es intrínseca a ella misma, ¿no? Pero la realidad es que
la mayoría de nosotros, la mayoría de nuestras iglesias necesitan reencontrarse de vez en vez con esta misión, porque hay un riesgo real de que nos alejemos de ella, sobre todo, y bueno, la experiencia de más de 3 décadas en el ministerio me lo ha confirmado, y es que las iglesias tienden, a falta de desafíos externos o de una visión con tracción que la traccione hacia cierta dirección, las iglesias que no tienen o desafíos externos o una atracción de una visión que la apasiona, tienden a volverse sobre sí mismas, tienden a diseñar su vida hacia adentro y todo lo que tiene que ver con la propia internalidad de la iglesia tiene auge, absorbe el dinero, absorbe el tiempo, absorbe el pensamiento, absorbe el entrenamiento, absorbe la vida comunitaria y la iglesia no percibe o no entiende o no comprende que debe ser ante todo hacia afuera. En la eclesiología del Nuevo Testamento se dice que la iglesia debe tener tres enfoques. Tres enfoques. Un enfoque hacia arriba, y es el acto de adorar, amar y de honrar a Dios. Un movimiento, una expresión hacia afuera, que es el acto del testimonio del Evangelio al mundo. Y un acto a lo interno, que es el fomento de la familia de Dios a lo interno. Esas tres ideas resumen la eclesiología del Nuevo Testamento. Pero, de cierta manera, las iglesias las iglesias locales, desarrollan hábitos, tendencias, personalidad propia, idiosincrasia, y muchas tienden, si no hay un desafío externo o una visión que les conduzca en cierta dirección, tienden a volverse sobre la vida interna, lo que es ellos. Se habla mucho en muchas iglesias de la necesidad del amor, de la necesidad de las relaciones cristianas sanas, del crecimiento cristiano, del discipulado, de la adoración y de todo lo que tiene que ver con estas expresiones, pero no siempre el tema de debemos ser luz del mundo, debemos ser sal de la tierra, debemos desarrollar nuestra misión y debemos sentirnos frustrados cuando no vemos que estamos desarrollando esa misión. No siempre es así, y porque por todo eso, por la tendencia a volverse sobre sí misma. Ahora, habiendo dicho estas cosas y volviendo sobre la redundancia de una iglesia evangelizadora, se me ocurrió eh, describir 3 modelos que he visto, quizás 4, pero 3 sobre todo que he visto en la relación que la iglesia tiene con la misión de la evangelización. 3 modelos. Hay un cuarto, pero no lo voy a llamar un modelo, simplemente un estatus, una condición de muchas iglesias, donde, vamos a decir, muchas iglesias no tienen intencionalmente definido la obra evangelizadora. No la tienen definida de forma intencional. Ellas, y he leído incluso algunos libros al respecto, donde se dice que van a crecer porque la gente va a venir y va a ver la vida del Señor en medio de los hermanos, y eso va a provocar en las personas que vienen a ella una apertura al Evangelio, y el proceso de la conversión y de las almas que se sumen a la iglesia es por ese contacto, esa exposición a una vida renovada, a una vida linda de una comunidad cerrada en sí misma, por así decirlo. Y de hecho, hasta leí un libro donde a cierta iglesia en este país tiene esa práctica, ¿no? Ellos tienen sus grupos de estudio pequeños en sus casas, tienen sus programas en la iglesia, pero ellos no tienen absolutamente una visión evangelística ni nada desarrollado. Ellos trabajan mucho a lo interno,
la calidad de las relaciones, la unidad, la excelente doctrina, la buena predicación, buenos estudios bíblicos en casas donde se debate el sermón del domingo. Trabajan mucho eso y entonces tienen la esperanza de que ese magnetismo, esa atracción provea todo un efecto de atracción hacia el Evangelio y hacia el Señor por conducto de la vida de la iglesia. Ese es un modelo, ¿no? Y que veo mucho en sociedades donde el Evangelio ha entrado en crisis, donde la influencia cristiana ha decrecido y donde la gente ya ha perdido la fe en la obra evangelizadora, entonces apelan a otro tipo de influencia eh, que la sustituya y que logre eventualmente o providencialmente al mismo resultado. Otro modelo que he visto en las iglesias de cómo afrontar la evangelización es el modelo ministerial. Vamos a llamarle así. Modelo ministerial. ¿Qué es el modelo ministerial? Bueno, ¿quiénes tienen llamado y pasión aquí por el evangelismo? Yo, pastor. Y luego la iglesia conforma un ministerio de evangelismo donde personas con dones de comunicación y de conexión personal y pasión evangelística se encargan de articular un programa y de desarrollarlo. ¿Sí o no? El modelo ministerial. La iglesia entera funciona y este grupito con dones y con pasión es el que le hace a la iglesia el trabajo evangelizador. He visto el modelo, vamos a llamarlo, de programas especiales o eventos especiales. Iglesias que deciden 2 veces al año, 3 veces al año, hacer grandes cruzadas o grandes campañas. Invitan a un pastor prominente, un evangelista, hacen una gran promoción, reparten tratados, crean toda una expectación, mueven a las familias a traer a sus amigos y cuando el templo se escucha, se está escuchando, no hay Perfecto, problema. Y perfecto. cuando el templo se llena de personas, hay un gran servicio de cosecha. Las almas responden y luego trabaja con esos resultados y lo hacen 2 o 3 veces al año y han visto en eso más efectividad. Muy bien. Entonces, ese llamamos el modelo de eventos especiales. La tarea se desarrolla por programas intensivos y eventos de alcance específicos, como vamos a hacer un proyecto una semana para alcanzar a los juveniles, vamos a desarrollar toda una serie de actividades. Y luego el resto del tiempo, en el año en que no están estos programas intensivos funcionando, la iglesia desarrolla cierto sistema de asimilación para ir conectando a toda la gente que dio profesión de fe al bautismo y a todos los departamentos. Ese es el tercer modelo que he visto. El cuarto es el que vamos a llamar el de cultura congregacional o cultura evangelística, donde las iglesias lo que hacen es fomentar la visión de la gran comisión para todos los miembros y busca desarrollar la evangelización no como un programa, no como un ministerio, no como un evento, sino como una forma de ser, una forma de vivir y una forma de practicar la iglesia. En este modelo, todos los creyentes en todo lugar evangelizan todo el tiempo. Y son como un ADN que se transmite a cada persona que entra a la iglesia y que se bautiza y desde que llega eso es lo que respira, eso es la atmósfera que respira en la congregación y por lógica de la conexión y la inmersión en un medio así, pues adquieren los hábitos desde que llegan y entonces replican eso al igual que todo el mundo lo hace en la congregación. Estos 4 modelos, eso los he visto, ¿no? A lo largo de los años. Puede haber muchos más, pero me parece que en forma general resumen a la mayoría de las congregaciones evangélicas de esta parte, de esta parte del mundo. Yo pensé proponer que la opción ideal es combinar todos estos modelos. Combinarlos todos. No creo que sean excluyentes estas 4 formas de hacer el evangelismo.
Primero, porque es tan importante que el pueblo de Dios propague las buenas nuevas, que no podemos casarnos con esquemas, tenemos que hacerlo por todas las vías posibles. Hay un texto en el Nuevo Testamento que parece un texto desesperado, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica y exhorta a tiempo, ¿y a cómo? Y afuera de tiempo. Entonces, parece un texto desesperado, un llamado desesperado, porque no es sabio predicar afuera de tiempo. ¿Sabe? La Biblia dice la palabra a su tiempo cuán buena es. Y nosotros que trabajamos mucho el intelecto y que queremos ser propicios, estratégicos, tácticos, actuar con prudencia nos parece un poco inapropiado que nos digan que debemos predicar también fuera de tiempo. Es decir, no dejarnos condicionar por los momentos perfectos o apropiados. Y la razón por la que ese texto está ahí, creo yo, es porque la situación es desesperada realmente. A mí me parece que la situación espiritual del mundo y la manera en que la iglesia debe ver su lugar y su papel donde estemos es como la de como un centro de emergencia de un hospital. En emergencia todo se hace rápido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Desde que la ambulancia llega corriendo. El personal médico está en la puerta recibiendo y cuando le entregan a la persona, no están caminando y hablando. Oye, ¿viste la película de ayer? ¿Te acuerdas? ¿Viste lo que dije? No, la gente corre con ese hombre para adentro y lo entrega al doctor que está de guardia. Ahí vienen el personal arriba. Es decir, hay un sentido de urgencia. Porque el tiempo cuenta, el tiempo es oro cuando alguien está sangrando, cuando está en shock, cuando tiene un stroke, cuando lo, lo revivieron los paramédicos. El tiempo es oro. Son vidas que se van y que no regresan. Son problemas insolubles una vez que producen su resultado de muerte. Entonces se trabaja con un sentido de urgencia, un sentido de premura. Y yo creo que por eso Pablo dice, la situación es desesperada, somos muy pocos y el mundo es muy grande y todos los días las almas se pierden. Así que debemos predicar, Timoteo, en el verano, en el invierno, en los momentos propicios y en los que no lo son tan propicios. Esto es urgente. Entonces, para mí, casarnos con un modelo y decir este es nuestro modelo porque nuestra iglesia es así y ese tipo de tontería me parece que hace que la iglesia pierda oportunidades e impacto. Para mí la opción ideal es combinar todos estos modelos. Hacerlo como se cocina un buen fricasé. Tú sabes, echándole la cantidad de sal que lleva, la cantidad de pimienta que lleva, ¿sí o no? ¿Eh? Y los cristianos no le echamos cerveza, ¿verdad? Echándole la dosis que lleva. Pero cada iglesia local debería idealmente desarrollar todos estos enfoques. Debe trabajar una iglesia evangelizadora debe creer que la presencia de Cristo en la comunión de los hermanos es un poderoso imán evangelizador y toda la congregación debe trabajar en que cada persona que entre a nuestra congregación de visita vea que entre nosotros está Dios. Ese es vital. Pero los dones y hermanos que están apasionados con el evangelismo no deben ser retenidos ni bloqueados solo porque aquí esta iglesia no tiene un ministerio evangelístico. Si no tiene, hay que crearlo. Porque hay personas que Dios usa. Dios le da dones. Y de hecho es uno de los dones que menciona alguna de las listas del Nuevo Testamento, los evangelistas. Entonces hay personas en la iglesia que tienen esa gran pasión y que hay que soltarlos, hay que liberarlos, hay que hacer con ellos como se hace con las fuerzas
de un ejército, de determinada expresión militar, suéltalo y que hagan su trabajo. Quien tiene esos dones y tiene esa pasión tiene que hacerlo. Y eso no está en divorcio absoluto con la idea de una iglesia cuya vida comunitaria refleja a Dios y es atractiva. Toda iglesia debe también tener en el año 2 o 3 eventos de acuerdo a como su propia característica local lo permita, de forma intensiva. El evangelismo intensivo también es importante porque permite aglutinar los recursos y logra ese efecto de momento, de evento que a todos los seres humanos nos llama la atención. Cuando intensificamos y subrayamos mucho una cosa, de alguna manera en nosotros viene una idea de importancia, de valor, y las iglesias trabajan muy sincronizadas esa semana, esas 2 semanas, en que hay una trompeta llamando a ganar almas. Y eso no está en divorcio con un ministerio que se esté desarrollando, ni con un fomento de una vida congregacional muy atractiva. Y obviamente, ¿qué decir de que la iglesia camine hacia adquirir una cultura congregacional evangelizadora donde todo el mundo sienta que es un comisionado a compartir las buenas nuevas por las vías y formas que tenga y que se vuelva un hábito, una idiosincrasia, un ADN de la congregación? Es decir, que para mí una iglesia evangelizadora debe buscar combinar todos estos modelos en la dosis que se aplique a su propia característica, iglesia grande, iglesia pequeña, y eso cambia muchas cosas. Hay iglesias rurales, hay iglesias citadinas, eso cambia muchas cosas. Y también el medio objetivo en que la iglesia se desarrolla para llegar con el evangelio al tipo de persona que la rodea, qué tipo de persona es aquel en que la iglesia pone sus ojos para llegar con el evangelio, cómo debe adaptar estos modelos para ser más efectiva. Es decir, una iglesia evangelizadora debe incluir todas estas maneras de desarrollar intencionalmente la tarea evangelizadora. Ahora, todos sabemos que la mayoría de las iglesias no están ahí. No están en ese punto donde todos los modelos de evangelización que están en el Nuevo Testamento están en desarrollo. Generalmente estamos en algún punto. Entonces, yo pensé que sería muy útil, si no hay ninguna pregunta, no hay alguna reflexión ni algún desarrollo que quisieran que tengamos en este punto antes de pasar, yo diría que sería muy bueno que pensáramos en cómo movernos de donde estamos hacia esa forma ideal de hacer la evangelización. Porque la mayoría no está en ese punto. Casi todas las iglesias estamos en una etapa, vamos a decir, todavía incipiente en alguna de esta manera de impactar al mundo con el evangelio del Señor. Entonces, yo pensé, ¿cómo ir del punto A al punto C pasando por el punto B? Es decir, ¿cómo movernos, acercarnos rumbo a esa condición en la que una iglesia de por sí usa todas estas vías para llegar a las personas, teniendo como base una mentalidad y una idiosincrasia de que para esto somos iglesia y es un llamado personal y todos debemos buscar la manera de llegar con el mensaje del Señor a todas las personas que estén en nuestro horizonte de relaciones interpersonales. Entonces, ¿se entiende hasta aquí? ¿Se entiende más o menos? Perfecto. Entonces, la primera pregunta que yo haría ya pasando a esta sección sería, lo primero que uno tiene que preguntarse, bueno, ¿dónde estamos como iglesia? ¿Dónde estamos? Somos una iglesia que ya descubrió o entendió que debe intencionalmente ser evangelizadora, o todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Dónde estamos nosotros? Ya entendimos que evangelizar debe ser deliberado, consciente e intencional, pero no hemos hecho nada todavía.
¿O ya estamos dando pasos en ese sentido? Tenemos que preguntarnos dónde estamos, cuál es el punto A, porque necesitamos saber cómo movernos y eso requiere que nos diagnostiquemos individualmente. ¿Dónde está nuestra iglesia ahora mismo en relación con el evangelismo? ¿Dónde está nuestra iglesia ahora mismo en relación con los ministerios? ¿Dónde está nuestra iglesia ahora mismo en relación con la finanza? ¿Dónde está nuestra iglesia ahora mismo en relación con la visión general? O sea, tenemos que preguntarnos dónde estamos ahora, en qué etapa estamos. ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca? ¿Nos estamos dando pasitos de bebé? Entonces, esta es una primera pregunta. Ya entendemos como congregación que la evangelización es intrínseca y esencial a la iglesia. Ya es algo que está moviéndose en nuestra mente, es algo que nos está preocupando, es algo que está en el diálogo y en la comunicación intracongregacional, es algo de lo que la iglesia está pensando, o todavía ni siquiera hemos llegado a ese punto. Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque esa pregunta nos va a ayudar a dar los primeros pasos. ¿Sí o no? Cuando una iglesia vamos a decir, está en el punto A, su punto A es, tenemos un grupo de hermanos que sienten la carga, que ya lo hace, otros que están muy apasionados y que son más entregados a ellos, y otros que no, y otros que quieren pero no saben. Entonces, ese es el punto A. O sea, para mí, el punto es, eso nos permite a nosotros decir, bueno, ¿qué haríamos ahora para movernos como iglesia? Porque entendí que el seminario era bajo el concepto iglesia, no bajo el concepto vida personal, individuo, no sé si me hago entender. Como iglesia, ¿qué haríamos? ¿Qué podemos hacer para en esa situación ir a un punto de acuerdo? Bueno, lo primero que hay que hacer es crear la conversación. Esto debe convertirse en una conversación de la congregación para que los que tienen la pasión hablen de eso, a los que no han despertado a eso, los que ya lo están haciendo cuenten sus historias, los que tienen la carga y lo están haciendo y quieren hacerlo mejor. Hay que fomentar una conversación dentro de la congregación para que se vuelva tema de todos y surjan el millón de preguntas que hay que contestar para que la congregación se empiece a mover lentamente en función de una evangelización intencional. Así que yo diría, en el punto A que me han descrito, comenzar a conversar. Conversar, me refiero, se puede tocar una serie de temas, de estudios bíblicos en la iglesia con ese asunto, pensar en un mes con ese tema. Hay millones de formas en que una iglesia establece un tema de conversación congregacional. Entonces, la otra pregunta que en esa etapa que la iglesia está, ¿qué modelo de esto que vimos aquí es más viable en esta etapa? Porque no debemos esperar a posponer demasiado los primeros pasos. ¿Qué modelo, vamos a decir, puede funcionar en las actuales circunstancias que la iglesia tiene? ¿Cuál puede funcionar? ¿Sería efectivo el de los grandes eventos, los eventos intensivos? La iglesia pudiera organizarse para hacer una campaña, una gran cruzada en el año. ¿Sería eso efectivo en el contexto de Miami City Church? ¿Eso es viable o no? No es viable. ¿Podría la iglesia organizar ya un ministerio evangelístico identificado y nominado para ello? No sé si lo tiene, pero es una pregunta, digamos, de reflexión. ¿Lo tiene? ¿Tiene la iglesia un ministerio ya nombrado evangelístico? Ya la iglesia está haciendo algo a través de un grupo selecto de hermanos. Entonces, si se fomenta una conversación sobre el tema de forma, vamos a decir, perseverante, de forma continuada, al punto de que toda la iglesia empieza a preguntarse, esto es importante, ¿por qué esto es importante y cómo esto me afecta a mí? Ya esto va creando una preparación para otros pasos más que se pueden hacer. ¿Ven viable que la iglesia haga al menos un evento grande evangelístico en el año? ¿Lo ven aplicable en su contexto? ¿Creen que la iglesia está a la altura de hacerlo?
o lo ven como más distante. ¿Han oído hablar de la Operación Andrés? Di la Operación Andrés en un viaje que hice para unirme a una cruzada continental que se llamaba Hay Vida en Jesús. Ahí conocí la experiencia de una iglesia en Argentina, de un pastor argentino, y él contó cómo nació la idea de un programa evangelístico intensivo que se llamaba Hay Vida en Jesús. Y nos hablaron mucho de la Operación Andrés. Yo al principio no la abracé porque le he hecho eh, por razones que no entiendo muy bien, pero le he hecho siempre rechazo a las cosas esquemáticas. He creído siempre que la manera en que la vida espiritual se desarrolla es una forma, no puede ser los esquemas y los procesos estructurados y esquemáticos no la sirven como la serviría algo más sano, algo más dirigido en relación con el Señor. Y yo le hacía un poco rechazo a ese tipo de esquemas y programas y primer paso, segundo paso, tercer paso, cosas así. Pero en determinado momento de mi trabajo en Cuba dijimos un día, vamos a hacer vamos a aprovechar la experiencia colectiva de todas estas iglesias latinoamericanas que hicieron esto y Dios lo bendijo, vamos a hacerlo aquí. Y en la primera que hicimos, tuvimos alrededor de unas 150 profesiones de fe. Fue impresionante. En un fin de semana, entre una cruzada personal el sábado y la cosecha, los eventos de cosecha. Fue impresionante. Impresionante. Tan impresionante que nos creó un cuello de botella con el discipulado, porque no teníamos listo para tanta gente el proceso de discipulado en la iglesia. A partir de ahí la replicamos muchas veces y llegamos a hacerla 2 veces al año. Primer semestre, segundo semestre, impresionante. Nunca dejó de impresionarme Operación Andrés. ¿Cómo es Operación Andrés? Se le entregan unas tarjeticas a todos los miembros de la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, con 10 casillas y pones ahí nombre de personas que tú sientas carga de su salvación. Familia, no familia, amigos, malanga, quien sea. Sientes carga por su salvación, la pones ahí. Y eso empieza 3 meses antes. Te empieza a orar. 2 semanas orando, solo orando. Y en la iglesia, los domingos, ¿cómo va la oración? Están orando por las vidas, las almas que ustedes pusieron ahí. Al cabo de 2 o 3 semanas, se le manda un texto. Le dice, oye, estoy orando por ti. Ah, sí, ¿por qué? No, tengo carga de oración por ti, estoy orando. Va a hacerle saber que está orando por esa persona. Ella debe saber que está orando y decirle, ¿tienes alguna necesidad por la que quiere que yo ore por ti? Para que me la diga, para yo incluirla. Y entonces ya esa persona recibe notoriedad de que están orando por ella y algunos se abren y dicen, oh sí, ora por este asunto, no tengo trabajo, matrimonio, necesito dinero, qué sé. Ok, muy bien, gracias. No le predicas ese día, no tratas de caerle arriba, toma su oración y se la voy a tener. Y está 2 o 3 semanas orando por su salvación y por esa necesidad. Al cabo de 2 o 3 semanas haces un intento, trata de acercarte más y decir, quiero hacerte saber que he estado orando por ti, por el tema que me dijiste y por la cara que siento por tu vida y quería preguntarte si tú quisieras que yo fuera a tu casa, tomarnos un café y orar allí en tu casa. Otro paso, la cosa es que en esos meses de preparación tú te estás acercando a esas 10 personas según ellas te lo permitan. Hay quienes no te lo permiten, hay quienes no avanzan, ok, tú sigue orando. Pero tú puedes fomentarle ir a su casa o traerlos a tu casa, haces una comida o una meriendita o una cosita y les invita y vienen y conversan y pasan la noche compartiendo. Algo que Jesús hizo mucho, usar la comida, el banquete para conectar con las personas. Y luego ahí le dice, bueno, sigo orando por ti, ¿cómo está ese motivo de oración que me dijiste? Y ahí. Y luego entonces el tiempo va avanzando y viene la fecha donde se va a hacer la celebración, el servicio en el templo. Ya cuando se va acercando le dice, mira, va a haber un evento en la iglesia
un evento de celebración de vida en Cristo. Y quisiera invitarte para que me acompañara. Para mí va a ser muy importante que me acompañe. Y ahí usted le invita para, ya digamos 2 meses han pasado, quizás 2 meses y medio. Y entonces, el que te diga que sí, tú le dices, yo te paso a recoger o me aseguro que tú estés porque en todo lo que yo pueda ayudarte, te voy a ayudar. Todo eso se hace cuando llega el día de la cosecha. Hay que buscar un lugar grande, porque la experiencia que yo he tenido es que hay personas que traían uno, hay personas que traían dos, pero había personas que trajeron sus 10. Impresionante. La cosecha más grande que yo tuve en Cuba, y siempre traer un evangelista o un predicador bueno con dones evangelísticos de la región, que la gente lo conozca, porque la gente percibe, oh, esto es importante, viene un invitado, ¿entiendes? Viene alguien que no es de aquí de la congregación, esto es una cosa especial. Y las cosas especiales transmiten una idea de importancia a la gente. Entonces, yo traje a un pastor americano que me daba clases en un seminario local que tenía, era muy buen evangelista, había evangelizado en los 5 continentes, y le pedí que predicara esa mañana en mi cosecha. Tuvimos en esa mañana 250 y tantas profesiones de fe. Imagínense eso, en media hora. Sí que es un trabajo impresionante. Perdón. Entonces, um, ah, la, la, la manera en que esto transcurre es diferente en todas las iglesias. Hay que calmarse, no hay que esperar grandes números, no hay que sentirse con necesidad de llegar no, para nada. Es mover a la iglesia a orar, mover a la iglesia a salir del ensimismamiento interno, sacar a la gente de su ensimismamiento interno y empezar a sembrar en los corazones y la mente de los hermanos el pensar en las otras personas, el tener carga por los perdidos y el convertir esa carga en actos de redención y no simplemente en puro estrés emocional. Ay, el mundo se está perdiendo, qué triste, cada día es peor, qué mundo más malo. No, 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 haz algo al respecto. Empieza a orar, empieza a decirle, empieza a conectar. Eh, Ha funcionado mucho porque lo que hace es que activa a las iglesias y las pone en modo evangelístico. Y durante 3 meses en eso es lo que está pensando los hermanos y en eso es lo que se está moviendo la congregación. Es algo que yo diría que se pruebe y ver si funciona. A veces la gente dice, eso aquí no funciona, en este contexto no funciona. Ok, yo entiendo, no todo funciona en todos lados. Hay que desmitificar el error. El error hay que desmitificarlo. No se puede saber qué cosa es efectivo hasta que uno no lo trata. Y hay que calmar a la gente. Hermanos, aquí hay cosas que van a hacer, cosas que no tenemos que estar tranquilos. Pero si no lo intentamos, nunca vamos a saber. No sé si me hago entender. Si no es tan efectivo, Señor, lo hicimos, confiamos en ti, fuimos lo mejor que pudimos. Tú eres quien añade a los que se van a convertir, tú eres el que persuade, tú eres el que toca los corazones. Y tú nos dijiste a nosotros, siembren. Lo hicimos, gracias Señor. ¿Ok? No hay que entrar en pánico, ni volverse neurótico, ni pesimista por eso. Hay que intentarlo. Yo, donde quiera que lo he aplicado, ha sido efectivo en medida a la escala y característica del lugar local donde lo he hecho. Otra cosa que yo diría, una vez que se instala esta conversación y la iglesia ha dado 3 pasos así, una cruzada, sigue liberando las fuerzas evangelísticas de la iglesia para que hagan su trabajo, que tiene el don que lo haga, el que está diseñando un programita de evangelización semanal que lo haga, porque hay que usar todos los modelos, no uno solo. Yo diría, ¿qué tal entrenar? Por lo que escuché decir a la hermana, de hecho lo tenía aquí, en el punto B, ¿qué necesitamos para ampliar y consolidar lo que estamos haciendo en términos de evangelización? ¿Cómo fomentar la visión y los hábitos de evangelización en los ministerios de liderazgo en general? O sea, entrenar a la gente. ¿Cómo fomentamos eso y los capacitamos? Hay que pensar más adelante, un día, un estudio bíblico, cómo se evangeliza a una persona.
y darlo en el púlpito. O un pequeño material, si tienen grupos pequeños de estudio de la Biblia, una serie sobre evangelizar personalmente. Darle a los miembros las herramientas. ¿Y qué tal si yo no soy fluido de palabra? Bueno, una buena forma de evangelizar entra con tu testimonio, lo que Dios hizo en mi vida. Y una vez que eso abre la comunicación, presenta el evangelio, ¿no? ¿Sí o no? Y el punto C, obviamente, cómo expandir de forma creativa y dinámica una cultura evangelizadora a todos los grupos etarios de la iglesia. Los grupos etarios son los niños, los jóvenes, los solteros, los casados, los adultos y los ancianos. La idea clave aquí, así se siembra en el ADN, que en determinada etapa, 2 o 3 años adelante, esto empieza a enseñarse en la escuela dominical a los niños. Y a los ancianos se les enseña. Yo accidentalmente, en un pastorado que tuve en Cuba, fíjate, fue accidental, no fue visión, logré tener los ancianos más evangelistas de la historia de ese lugar. Fue accidental. Pues nuevamente las personas de edad están cansadas, le duelen los callos, se viven quejando. ¿Sí o no? En la familia, todo el mundo no siente que son importantes en la familia. Entonces, como que se deprime, los ancianitos están deprimidos en muchas iglesias. Entonces, estábamos en un crecimiento, la iglesia estaba creciendo con muchos jóvenes, y yo tenía a los jóvenes enfocados en abriendo misiones, los jóvenes tenían el programa de la iglesia, los jóvenes armaban los dramas, era una iglesia joven ebulliendo, ¿no? Y se me llenaron de celos los ancianos de la iglesia. Y un día uno de los diáconos más antiguos me llamó y me dijo, porque estamos contentos con lo que estamos viendo en la iglesia, pero no estamos contentos con usted. Yo dije, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué hice ahora, hermano Pancho? Le dije, ¿qué hice ahora? Porque hemos tenido otras peleas en el pasado. ¿Qué hice ahora, hermano Pancho? Dice, todos los jóvenes para arriba, los jóvenes para abajo, y los viejos aquí, ¿qué? ¿Qué representamos los viejos en esta iglesia? Me dijo, con celo. Y yo recordé el texto que dice, os provocaré a celo con un pueblo que no era mi pueblo, ¿no? Y dije, a veces Dios usa los celos. ¿Tú sabes que uno se pone con eso? Y Dios usa los celos. Y se me alumbró un bombillo y dije, hermano, el problema es que los únicos que están disponibles aquí son los jóvenes para todo. Cuando yo llamo a visitar, quienes vienen son ellos. Cuando yo llamo, ¿entiendes? Por eso es que están moviéndolo todo, porque son los que están respondiendo. Pero yo le aseguro que esta iglesia los necesita a ustedes. Porque ustedes tienen algo que los jóvenes no tienen. Ustedes tienen la experiencia. Y ustedes conocen aquí a mucha gente que ellos no conocen. Hermano, vamos a reunirnos con los hermanos de edad y vamos a lanzar un grupo de visitación de los hermanos de edad de esta iglesia. Y usted verá cuando esos jóvenes vean que ustedes también son efectivos, usted verá lo que va a pasar. Y tú puedes creer que funcionó aquello. De una forma increíble. Yo miraba y decía, esto no puede ser. Empezaron a organizarse, lo hicieron en la forma que ellos quisieron, yo no me metí en eso. Y yo lo que les daba tratado, Nuevo Testamento y nombre de gente ir a ver. Comenzaron con sus amigos de toda la vida. Fue increíble ver aquella cosa, ¿no? En la iglesia, ¿no? Y fue accidental. Y eso hasta que me fui, aquello perduraba. Se volvieron un motor en la vida de la iglesia, personas que habían caído en un letargo, por celos, fue porque se sintieron movidos por celos. Entonces yo creo que hay que sembrar en todos los grupos etarios de la iglesia de forma constante, perseverante, la idea de yo puedo abrir mi boca para hablarle de Cristo a otra persona y el mundo no se va a acabar porque yo lo haga. Es algo natural en mi fe, el Señor me lo manda, la cruz de Cristo lo reclama y no me van a arrancar un brazo porque yo lo haga. Yo a veces le digo a los hermanos, ¿qué es lo que te da pena? Que te den un desdén, que te digan, vete de aquí, no te quiero ir. Eso no es nada. A Cristo esto le costó clavos. Y esto no es un clavo, no te están clavando un clavo. ¿Cuál es el problema? No puedes soportar un desdén.
No puede soportar una palabra, vamos a decir, negativa. Un rechazo no es nada. Él lo clavaron en una cruz. No sé cómo te vas a poner en esto. Hazlo. Y cuando te den un desdén y te hieran, recuerda lo que dijo Pablo. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ya llevas una marquita. ¿Ves? Una cicatriz emocional por amor a tu Señor que se lo merece. ¿Sí o no? Entonces, esto es lo que yo digo, ¿no? Para mí, esto hay que sembrarlo a todos los niveles y hay que hacerlo 1 año, 2 años. Las cosas se vuelven ADN cuando son consistentes en varios años. Hasta que de pronto tú veas a todo el mundo, traje mi amiguito, pastor, traje mi amiguito, lo invité y vino. Y tú veas a todo el mundo trayendo personas. Ahora, recuerden que si no ven una comunidad unida, no ven una congregación donde hay amor, no ven una congregación donde la gente participa de lo bueno y de lo malo, ríen y lloran juntos, ríen con lo que ríen, lloran con lo que lloran, van a venir y se van a ir. Al llegar tienen que ver que hay algo ahí de Dios, no perfecto, pero algo de Dios, ¿no? Para que se sientan de alguna forma confrontados. La palabra escuchada la comprueban con sus propios ojos en la vida de la iglesia. Ahora, déjenme un momentico y termino. Hay un texto del apóstol Pablo que tenía toda intención en compartir al final, porque era el modelo de Pablo. Pablo usó varios modelos de evangelización en su ministerio. Él mismo dice que él tenía 2 modelos, uno al judío y otro al gentil. ¿Sí o no? Han leído el pasaje. A los judíos, como si yo como si yo estuviera bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Y a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, pero yo estoy bajo la ley. Este trabalengua de Pablo, que lo que quería decir era que él tenía una forma de acercarse al judío y una forma de acercarse al gentil. Pero él tiene un modelo en Corinto. Corinto, él dice algo de cómo lo hizo en Corinto que yo quería que leyéramos para explorar rapidito 2 o 3 cosas importantes que me parecen clave a la hora de evangelizar, ¿no? Y si pueden buscar en Primera de Corintios capítulo 1, creo que es ese. Primera de Corintios, el modelo de Pablo en Corinto. Capítulo 2, no es el 1, es el 2. Capítulo 2, versículo 4. Ok, vamos a ver desde el 1, del 1 al 4, si lo tienen ahí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 4. Pablo está describiendo cómo predicó en Corinto, cómo él lo hizo, ¿no? Entonces dice así. Así que hermanos, ¿ya lo tienen? ¿Lo tienen? Cuando fui a vosotros, ¿para qué? Para anunciaros el testimonio de Dios, es decir, para evangelizarlos, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Lo leyeron? ¿Eh? Dice Pablo, cuando yo fui a evangelizarlo a ustedes a Corinto, yo estaba temblando y tenía miedo. Él le tenía miedo al contexto de Corinto. Y se propuso, dice que fue intencional, me propuse, dice ahí, fue intencional en mí, no hablar de otra cosa que de Jesucristo y de su crucifixión. Y me propuse una segunda cosa, no usar palabras persuasivas de humana sabiduría, que aquí lo que está diciendo, no usé un lenguaje intelectual y no usé un enfoque filosófico. Es lo que está diciendo ahí. Y más bien me enfoqué en que hubiese demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿Sí o no?
Fue intencional en mí, dice Pablo, enfocarme en Jesucristo y su muerte. Fue intencional en mí no usar un lenguaje intelectual ni filosófico. Y fue intencional en mí dejar que Dios mostrara su poder mientras les predicaba. ¿Sí o no? ¿Lo vieron? Fue intencional, me lo propuse, dice él. Es decir, que esto no fue algo que le salió a él. Él se lo propuso. Y con mucho miedo, él tenía mucho miedo. Parece que él temía fracasar en el contexto de Corinto, o había realidades en Corinto que lo asustaban, lo intimidaban. Entonces yo noté en el pasaje que él dice que él no quiso usar palabras persuasivas de humana sabiduría. Y eso me llamó la atención y me dije, ¿en qué otro lugar Pablo repite la misma idea? ¿Y saben qué? La repite en el mismo Corinto. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, otro texto diferente del que estoy leyendo ahí. Miren lo que él dice en el 17. Pues no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Lo está leyendo? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí vuelve a decir que la predicación que Dios le mandó no usara sabiduría de palabras. Y luego me pregunté, ¿hay otro texto donde él dijera lo mismo? Y lo encontré. En el versículo 13 del capítulo 2, él vuelve a repetir la misma idea. Dice, Primera de Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ya van 3 textos donde él dice que el evangelio que él predica no usa palabras de sabiduría humana. Fíjense qué interesante. Y yo dije, ¿serán solamente aquí? Y no. En 2 Corintios, ya otra carta, pero la misma iglesia, vuelve a repetir la misma idea. Y en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12, miren cómo lo dice. Miren qué interesante esto, hermano. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Cuando yo me di cuenta, todo esto está en Corinto. Es en Corinto donde él concentra esta frase, no con sabiduría humana, no con palabras persuasivas de humana sabiduría. No, no, no. Pero cuando tú lees Filipenses, él no es tan insistente en este punto. Cuando lees Colosenses, cuando lees las otras cartas paulinas, él no es tan reiterativo. Esto solo lo hace con Corinto. Entonces me dije, ¿por qué Pablo dice específicamente que intencionalmente él se propuso evangelizar Corinto sin usar los códigos de la cultura corintia? Pues Corinto era una ciudad famosa por su prosperidad, por su sensualidad y carnalidad y por su gran herencia filosófica. Porque Corinto pertenece a la civilización de las ciudades griegas. Pablo sabía hablar intelectualmente, pero él se propuso no hacerlo así. Entonces, para mí, este enfoque de Pablo debe ser examinado por nosotros, las iglesias que queremos evangelizar, porque la intelectualidad siempre ha seducido a la iglesia cristiana. Desde Justino Martí, el primer gran apologista del cristianismo, hasta la fecha actual, hay algo de la intelectualidad que ha traccionado a la iglesia. Y cuando la iglesia cae bajo el influjo de eso, termina perdiendo su impacto y su relevancia en el corazón de la gente común. Entonces Pablo dice, en esta ciudad de ustedes, yo me propuse no usar ese tipo de lenguaje, ese tipo de código. Lo sé hablar. Lo probó en Atenas, cuando habló en Atenas, él dio un sermón con bastante filosofía. Pero lo sé hablar, pero no lo voy a usar entre ustedes. Entre ustedes me voy a enfocar a predicar a Cristo. ¿Qué significa
Jesucristo y este crucificado. Voy a hablar de la persona en quien tenemos salvación. Voy a hablar de la vida de esa persona y voy a hablar de los hechos salvadores de esa persona. Es que el evangelismo para Pablo en Corinto fue, voy a hablar de la historia de Jesús, voy a hablar de la persona de Jesús y voy a hablar de los hechos redentores de Jesús. Ese es mi tema. Ese fue el testimonio de Dios que recibió Corinto. Y no lo voy a hacer con intelectualidad ni filosofía, pero sí lo voy a hacer auténticamente, con sencillez y con demostración del Espíritu y de poder. Si yo pienso que nosotros debiéramos aprender del modelo de Pablo. Los códigos de la cultura necesariamente no son los códigos que debe usar la iglesia para evangelizar. Debe tenerlos en cuenta para contextualizar el contenido, pero no debe ser el discurso de la iglesia evangelizadora. La iglesia debe, a la hora de evangelizar, debe de centrarse en Jesús, su vida, su persona y sus hechos. Y debe hacerlo lo más coherente y sencillo y claro que pueda, sin elaboraciones intelectuales. Y cuando haya preguntas intelectuales, entonces es que la iglesia elabora intelectualmente para esas preguntas, pero no evangeliza así. No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. La iglesia no evangeliza con ese tipo de lenguaje. La iglesia solo lo usa cuando hay preguntas de ese talante. Si no, la iglesia no los toca. La iglesia es directa, es concreta y es apelativa cuando hable de la persona de Jesús, la historia de Jesús y los hechos de Jesús. Yo no lo sabía, pero yo descubrí el poder que tiene la historia de Jesús. Hace muchos años, en un lugar de Cuba, me invitaron a jugar béisbol. Un equipo de béisbol de una comunidad donde no había cristianos, invitó al equipo de mi iglesia a jugar béisbol para inaugurar un campo de béisbol que ellos habían hecho por iniciativa propia. Y nosotros fuimos con una caja de Nuevo Testamento y varios evangelistas a jugar el béisbol con ellos. Una iglesia jugando béisbol con una comunidad que no tenía cristianos, ni uno. Bueno, sí tenía uno que vivía en la ciudad donde yo era pastor y fue el que me conectó con ellos. Jugamos el juego de béisbol. Y yo les dije, vamos a tener una comida aquí con los jugadores, vayan a casa. Vino toda la comunidad a ver el juego, era un evento para ellos, la olimpiada para ellos. Y a las 8 de la noche regresen al campo que les tengo una película. Les voy a poner una película. Y como una comunidad de campo y no tienen cine ni tienen nada, y aquel día fue un día tan bueno para ellos, todos dijeron que iban a venir. Y nos quedamos con los peloteros comiendo y le dimos los Nuevos Testamentos. Perdón, cuando vinieron a las 8 de la noche, casi 200 personas a ver la película, se fue la luz, se fue la corriente. Yo tenía un proyector con la vida pública de Jesús, una versión recortada. Oigan esto. Y aquel campo de pelota pagado boca de lobo, no pudimos poner la película. Y yo me sentí tan frustrado, tan tenso. Y ahí dije, Señor, ¿y por qué tú permitiste esto? Bueno. Y de pronto se me alumbró un bombillo y le dije al chofer del camión, enciéndeme las luces. Encendieron las luces y alumbró más o menos el campo. Estaba aquello lleno de gente. Le dije, miren, no puedo poner la película, no hay electricidad, pero se la puedo contar. ¿Quieren que se la cuente? Yo tenía un megáfono con batería, un megáfono. Me paré arriba del capó del camión, en un campo de pelota, en la comunidad de Guerrita de Mayarí, en Holguín. Y les dije, esta historia trata sobre Jesús, el Hijo de Dios. ¿Saben cómo comenzó su vida? No. En el primer siglo, Dios envió, y les empiezo a contar el Evangelio de Lucas, como yo me acordaba. Y le fui contando los pasajes principales de Jesús, como una historia, como si se la estuviera contando a mis hijos. Llegué a la crucifixión, llegué a la resurrección. Tardé como 35, 40 minutos. Y le dije, y esa era la película.
Lo más importante es que esa película es sobre una persona real y lo que la película que le acabo de contar, esos hechos fueron reales. Y es de esa persona que yo les quiero decir que Él es el Salvador del mundo y que Él es la esperanza de todos los seres humanos. Y por tanto yo le hago un llamado a todos ustedes en esta noche a que escuchen esta historia, este mensaje y a que busquen al Señor Jesucristo y crean en Él. Yo no los conozco a ustedes, esta es la primera vez que vengo aquí, nos ha encantado esta comunidad, hemos tenido una tarde maravillosa, pero antes de irme yo les quiero dejar eso a ustedes. No quiero ofender a nadie, pero no me puedo ir sin decirle que necesitan a Jesús. 16 personas dieron testimonio esa noche en el campo. Por contarles la historia. Yo no les predí un sermón, les conté una historia. Meses después los llevé a Moa para que vieran una cantata del coro. La cantata de Navidad, el coro se la dimos a ellos. Fueron unos 80 y tantas personas a esa cantata. De esa comunidad, a 2 horas, enviamos el camión de la iglesia a los trajeras. Para ellos es una fiesta. 45 personas dieron testimonio esa noche. Y así nació la Iglesia Bautista de la Guerrita hasta el día de hoy. Mi primer contacto les conté la historia de Jesús. El Evangelio tiene que contar la historia de Jesús. Corta, larga, compactada, pero tiene que decir a la gente quién es Jesús, a qué vino, qué hizo y por qué su muerte y su resurrección es la esperanza de todos nosotros. Ese es el contenido. Y ese es Jesús crucificado, es lo que dice Pablo aquí. Y la iglesia tiene que dejar de tener complejos con el poder de Dios. Y tenemos que permitir a Dios y creer en Dios y creer lo que promete el Evangelio, que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra al Señor y que por tanto ese poder está a nuestra disposición para nosotros acompañar la predicación con el poder de Dios. Una iglesia evangelizadora necesita temblar y temer, pero necesita expresar demostración del Espíritu y de poder. Una iglesia sin poder no es una iglesia creíble. Necesitamos pedirle a Dios que acompañe la palabra con su obra. Y necesitamos rendirnos y necesitamos orar y necesitamos humillarnos para que Él tenga a bien exponer su poder a las personas que le estamos evangelizando. Hasta aquí mi ponencia. Me pasé demasiado del tiempo. Pero esto yo llamo el modelo de Pablo en Corinto. Evitar la palabrería. Evitar lo innecesario a la hora de comunicar. Concentrarse en Jesús, su historia, su persona, sus hechos salvadores y por qué. Y con humildad y sencillez llamar a la gente a la fe. Y mientras lo hace, exponer, no retener, no reprimir, no impedir que Dios actúe con poder, no tener miedo a que Dios extienda su mano. Después de Pentecostés, el otro gran momento de evangelístico fue a partir de la curación del cojo en la puerta de la hermosa. La obra de Dios siempre acompañó la palabra del evangelio. Es importante que creamos en el poder de Dios y que permitamos a Dios que eso se manifieste a través de nosotros sin forzarlo, pero tampoco sin impedirlo. Hasta aquí más o menos lo que sentí compartirle, mis hermanos. Levantaron una mano allá atrás con un bebé arriba. Sí, te escucho, hermano. Dímelo rápido que ya me tengo que ir. No, ya. Gracias. Excelente. Gracias, Gracias. hermano. Amados, un abrazo grande. Doy lo que tengo, no puedo dar lo que no tengo. Los quiero y que nos podamos ver pronto en una de esas playas bellas de Miami. Dios me los bendiga.